¿Cómo se formó el universo? Hay muchísimas teorías, hay como cuatro o cinco teorías, en donde la más aceptada por la gente que sabe, científicos físicos, le llamó la teoría del Big Bang. Imagínense, el Big Bang en español se conoce como la gran explosión. Imagínense que todo lo que conocemos, no sé, su casa, el parque, ya el más grande, la Tierra, los demás planetas, eran parte de un punto en específico. Es decir, toda la energía de esos planetas, todo lo que conllevaba el tener todas las estrellas, todas las galaxias, estaban en un mismo punto. Y ellos dicen que en una millonésima parte, en un segundo, de repente todo explotó. ¿Y qué pasa cuando explota algo? Aumenta muchísimo la temperatura. Entonces, al momento de explotar, muchísimas partes de ese todo, de toda esa materia, empezó a explotar y a dirigirse a diferentes partes de lo que hoy conocemos como el universo. Entonces, lo que ha pasado aquí es que había muchísima temperatura, había millones de grados, eh, es decir, no, nadie podía habitar en ese momento porque era muy caliente todo el universo. Y bueno, para que se den una idea de todo esto, esta se podría decir que es como la parte de la explosión del universo, en donde empezaron a formarse, si se fijan, algunas estrellas, algunas vías lácteas, como algunas galaxias. Y bueno, allá abajito, si lo alcanzan a ver, ahí está el planeta Tierra, que es una pequeñísima parte de todo lo que conocemos ahorita. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque los primeros elementos químicos que existieron o que se conoce que existieron son los primeros elementos químicos de la tabla periódica, que son los más ligeros, que es el hidrógeno y es el helio. Si les preguntara de qué está hecho el Sol, la respuesta también sería esa. Está hecha de hidrógeno y helio, que lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo estos elementos al chocar entre ellos generan energía y liberan energía. ¿Qué es lo que pasa con el Sol? El Sol lo que hace es toda esa energía que tienen los elementos como el hidrógeno y el helio chocando y chocando a cada rato, hacen que libere la energía y esa energía cómo se muestra en nuestro mundo en forma de calor, en forma de rayos de luz solar, que no es simplemente más que en el Sol están chocando átomos, núcleos de helio y de hidrógeno, que nos hacen recibir esa energía. ¿Y qué dice esta teoría? Que en algún momento dado el Sol se va a apagar, es decir, toda la energía que nos está dando se va a terminar, pero no, no se asusten, o sea, eso ya va a pasar en muchos millones de años. Hay que preocuparnos por el ahorita, ¿no? Que lo que se está calentando es la Tierra, no es el Sol. Y bueno, esta es la parte de la historia de la Tierra. El universo como tal tiene 6.000 millones de años, que si yo lo pongo en ceros, creo que no, se me van los ceros, me equivocaría. Eh, Se empezó a enfriar, la Tierra como tal era también una bola, por así decirlo, piénsela como una bola incandescente muy caliente, que se empezó a enfriar, se empezó a enfriar, empezó a licuarse y esa forma de enfriamiento dejó la parte sólida, que es como la tierra, como la conocemos, la parte terrestre, y la parte del agua, todos los ríos, los mares, los lagos. Bueno, después, que lo vamos a ver un poco más adelante, 3.500 millones de años, apareció nuestro primer ancestro. Ese que ustedes ven ahí es como nuestro primer ancestro, nuestra primera célula que le dio vida a las demás células que conocemos actualmente. Se le llamaban células procariotas. ¿Alguien sabe cuáles son o qué son las células procariotas? ¿Alguien quisiera participar? Son aquellas que no tienen un núcleo definido. Exactamente, no tienen un núcleo definido. ¿Alguien que quiera también aportar algo más?
Además, su ADN es circular. Perfectamente. En palabras pequeñas podemos decir que estas células eran anaerobias. Anaerobias, ¿qué quiere decir? No podían, vaya, no ocupaban de oxígeno para respirar, porque en ese momento la Tierra aún no tenía oxígeno, como ahora lo utilizamos para nosotros para respirar el oxígeno puro, nitrógeno. En ese momento no había. La Tierra estaba hecha de otros gases como el metano, como como el azufre y otras cosas que no hacían a la vida como la conocemos ahorita apta. Y bueno, tuvieron que pasar 1.500 millones de años para que llegaran las primeras células eucariotas, que ya son las células más avanzadas como las conocemos ahora. Células ya con un núcleo definido, células como las células que tenemos en nuestro organismo, ya células más organizadas, y esas células empezaron a evolucionar. Es decir, una célula comenzó a combinarse con otra célula y a su vez con otra para formar organismos muchísimo más complejos, más difíciles de encontrar hace muchísimos millones de años. Y hace 570 millones de años, si se fijan, ya no son tantos, empezaron a aparecer los primeros reptiles marinos y empezaron a aparecer toda la parte de los dinosaurios también, que empezaron a adaptarse a este mundo, empezó a haber oxígeno, estos nuevos animales empezaban a respirar ya por medio de las células que los ayudaban a absorber ese oxígeno para poder vivir. Y vámonos a la que sigue. Bueno, esto a mí me tiene a veces muy maravillado. Si se fijan, el lado izquierdo, eso es en México. Es una cueva de Chihuahua. Eso está en Chihuahua y son, si se fijan, son como vidrios, son como minerales, le llamamos minerales. Y estos están hechos de sulfato de calcio. Es azufre, es un elemento químico, el azufre, que se representa con la letra S, y el calcio. El calcio, pues lo conocemos ¿por qué? Nos lo dicen que lo contiene la leche, lo contiene nuestros huesos. Es, es uno de los elementos también muy importantes para la vida. ¿Y qué era lo que pasaba aquí? En estas cuevas, antes el azufre era un gas y llegaba de los volcanes. Como saben, los volcanes también están de forma subterránea, por así decirlo, toda la lava que se concentra ahí. Y llevaban esa lava y al momento de combinarse con el calcio formaba todos estos cristales. Y todos estos cristales se han dado cuenta que se pueden investigar para saber cuánto tiene, vaya, cuánto tiempo tiene la Tierra o de qué antigüedad tienen estos cristales para más o menos dar un aproximado de cuánto es la vida media de la Tierra. Y bueno, estos son, yo le llamo nuestros parientes porque son las células más primitivas que se han encontrado. Si se fijan, tenían brazos que le llamamos flagelos, que son esas colitas que tenían para poder moverse por el agua, porque una de las teorías de la vida dice que la vida inició en el agua. Y bueno, estas son otro tipo de células que también fueron de las primeras que se reconocieron. Más adelante vamos a hablar un poquito también sobre ellas. Déjenme les comparto exactamente la diapositiva, el PowerPoint. Ok. Y bueno, les digo, les voy a pasar esta presentación. Aquí no sé si lo alcancen a ver, o no se alcanza a ver arriba, pero bueno, yo hice una pequeña línea del tiempo. De todo lo que les estoy hablando ahorita, hice una pequeña línea del tiempo para que vean más o menos cómo fue avanzando la historia tanto del universo, luego como del hombre, hasta llegar al primer humano, que pues no tiene tantos años el primer humano que apareció en la Tierra. Y bueno, vamos a seguir ahí está el link. Bueno, ahorita no lo van a poder abrir, pero les voy a dejar la presentación para que vean si les interesa más sobre toda esta historia de cómo
empezaron a formarse los planetas, cómo empezó a formarse el universo. Y también les voy a dejar dos libros muy interesantes a los que les guste la biología y la parte de cómo, vaya, cómo evolucionamos. Hay un libro que muchos lo han de conocer, el origen de las especies, se los voy a escribir en el chat. Es El origen de las especies de Charles Darwin, de Carlos Darwin para los compas. Y ahorita les escribo el otro que también tengo para ustedes. Pero bueno, después de que pasamos desde cómo se formó el universo mediante la teoría del Big Bang, hasta que pasamos después a cómo empezó a haber vida en la Tierra mediante células procariotas, pasamos después a cuándo llegó el primer humano. El primer humano apareció hace poquito, hace como 15 millones de años. O sea, nosotros somos una pequeñísima parte, estamos en el año 2000. Imagínense, hace 15 millones de años apareció el primer primate, no le llamamos humano, el primer primate que se bajó literal de los árboles, se bajó, era un chango, caminaba en cuatro, con las piernas y con las manos, no estaba erguido, y se bajó porque en algunas de las peleas que tenían los monos en ese tiempo, pues corrían a la otra tribu, entonces la otra tribu tenía que buscar otro lugar para vivir, y bueno, la vida se originó en África, exactamente en la parte norte de África es cuando se empezaron a ver los primeros primates como humanos, y ya después fueron evolucionando hasta llegar a nuestra especie. ¿Alguien sabe el género o la especie, cómo nos llamamos nosotros en términos evolutivos o de la biología? ¿Alguien Homo podría decir? sapiens. Perfectísimo, perfectísimo, somos los Homo sapiens. Y bueno, aquí les dejo un pequeñito video de cómo evolucionó todo esto. ¿Sabéis cómo y cuándo surgieron los primeros seres humanos? Hace aproximadamente 6 millones de años, la Tierra sufrió un gran calentamiento. Y los animales que en ella vivían empezaron una lenta evolución. Así surgieron los primeros homínidos. Los Australopithecus hace 3 millones y medio de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual, a ti y a mí. Preguntas y respuestas de nuestro pasado. Descubre haciendo clic en este enlace la evolución humana. Bueno, si se fijan, aquí les dejé una pequeña parte de todos los primates que tuvieron que pasar para llegar al humano como lo conocemos. Se conoce que había una clase de primate, el Australopithecus, que fue el que domó el fuego. Como saben, hay veces que ahorita se nos hace tan fácil agarrar un encendedor, lo que sea, y tenerlo. En ese momento no sabían para qué servía el fuego, cómo usarlo. Ellos creían que había seres extraordinarios que hacía que lloviera. Creían que cuando una tribu hacía algo mal, les lanzaba rayos. De ahí se empiezan a hacer toda la mitología de los dioses, como la ven los griegos en un futuro.